Me había confundido acá, es corriente por resistencia, 0,769 miliamperios por la primera resistencia que es de 2 kiloohmios. Después necesitamos el voltaje de la resistencia de 5, que es 0,769 miliamperios por 5 kiloohmios. Voltaje de 6K es igual a 0,769 miliamperios por 6 kiloohmios. ¿Cómo está la conexión acá? ¿Mejoró con respecto a la otra? Mucho mejor. Es mucho mejor. Ya se ve que va A la par. mucho mejor. Sí. Sí. ¿Profe, están grabando? Sí, estoy grabando. ¿Cuánto nos da el primer voltaje? 1538. 1500 o 1.5. 1.538. 1.5 38. Las unidades, recuerden que aquí vamos a multiplicar amperios con ohmios. Y amperio con ohmio me da voltaje. ¿Qué pasa con mili y qué pasa con K? Mili, ¿a qué equivale? 10 a la menos qué. ¿A cuánto equivale mil? La letra M. Por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. ¿Y kilo? A la 3. A la 3. ¿Y si yo multiplico esos dos valores, cuánto me da? Amperios. Voy a hacerlo para acá. 10 a la menos 3 por 10 a la 3. ¿Tienen la misma Entonces base? quedan voltios. Sí. Esto queda 10 a la 0. 10 a la 0, recuerden que es 1. Por eso me quedan voltios. 5 por 0,769. ¿Cuánto les dio? Mm. 3.845 voltios. 3.845. ¿Y 6? La tercera 4.14. 4.614 4.614 voltios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a sumar estos tres. ¿Cuánto me da? 3, 4.614 más punto 9.997. Y se puede aproximar a 10. 9.997 voltios. Entonces podemos decir que el voltaje total es aproximadamente 900, los 10.000. 10 Ah, voltios. 10. Y si nos damos cuenta entonces, ¿qué está pasando acá? El voltaje total se está dividiendo en las diferentes resistencias. Resistencia. Si analizamos, entonces todas las resistencias tienen la misma caída de corriente, tienen la misma resistencia, la misma intensidad de corriente. La resistencia está haciendo que el voltaje varíe. Sí, exacto.
que a mayor resistencia, ¿qué va a pasar? Menos voltaje. ¿Sí? Esta es de 6K. ¿Y cuánto voltaje tiene? 4.614 voltios. Ajá, entonces, ¿qué podemos concluir? A mayor voltaje A, utilizado. a mayor resistencia, menor voltaje. Sí. ¿Cuánto tiene la resistencia de 2 kilómetros? ¿Qué voltaje tiene ella? 1.538 volts. Volts. ¿Sí? Volts. ¿Qué resistencia tiene más voltaje? ¿La de 2, la de 5, la de 6? La de 2. Perdón, la de 5. Perdón, la de 6 es la de 6. La de 6. Entonces, podemos decir que a mayor resistencia, mayor caída de tensión. Sí, entonces por aquí están pasando 4,64, 3,84 y 1,53 voltios. Están pasando por este circuito. ¿Qué más podemos calcular nosotros con esto? ¿Recuerdan cuál es el concepto de potencia? Potencia es la energía que se absorbe o se suministra en un circuito, ¿cierto? Corriente por voltaje. Si lo hacemos matemáticamente, exacto, corriente por voltaje o voltaje por corriente. Si calculamos la potencia de 2K, entonces vamos, aquí es potencia total, es voltaje total por corriente total. Potencia de 2K, se supone entonces que es el voltaje de 2K, ¿cuánto es? 1.538 voltios, que multiplica Voltios. a la corriente 0,769 miliamperios. Amperes. Mm, ¿Cuánto me da eso? Potencia de 2K. 0.7. ¿Cuánto les dio? Como 1 punto algo. 1.18. 1,18. Entonces, si les dio 18, les dio un 18 algo cerrados o con un valor. 18.20. 1.182. Entonces, si ustedes me dicen que es 1,182, 722. 722. Si lo aproximamos con 3 cifras, ojo con esto, Da 183. 183. No vayan a truncar. ¿Truncar qué es? Que ustedes quitan estas como si no existieran. Y nos toca siempre aproximar. ¿Cómo aproximamos? Miramos, si vamos a trabajar con 3 cifras, miramos esta. Esta es mayor que 5. Como es mayor que 5, esta le subimos 1. Por eso colocamos 0,183. Y las unidades van a ser milivatios. Ahora la potencia en la resistencia de 5 kiloohmios. El voltaje, que es 3,845 voltios, que multiplica a 0,769 miliamperios.
¿Cuánto les da? Bellísimo de 5 minutos. 2.957 milivatios. ¿Por qué milivatios? Porque simplemente lo que estamos multiplicando es voltios por amperio y este tiene un prefijo de mil. Y me quedaría la última potencia. Potencia de 6 kilovatios. 6 kilovatios, potencia 6 kilovatios. 4.614 614. que multiplica a 0.769 miliamperios. Potencia de 5K. Les dio 3.548 milivatios. Hasta ahí se está entendiendo. Sí, señor. Voy a llevarme esto para la otra. Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces, aquí voy a hallar potencia total. Potencia total aquí va a ser igual a la potencia de 2K más la potencia de 5K más la potencia de 6K. Si reemplazo es 1.183 Megaamperios. megavatios más O sea, 2,957 milivatios más 3.548 milivatios. vatios. Si sumo las tres, ¿cuánto nos da? $7.688. 7 punto. ¿Me repites? 7.688 milivatios. 688 milivatios. Ahora por aquí teníamos que la potencia total era igual a 0,769 miliamperios multiplicada por 10 voltios. Y esto nos había dado 7, 7,6
69 milivatios. ¿Ustedes qué pueden concluir de esto? Que yo puedo hallar la potencia total conociendo la corriente total y el voltaje Y total. la resistencia. Y la resistencia. O puedo hallar la potencia si sé cuáles son las corrientes en cada una de las resistencias. Resistencias. ¿Sí? Y aquí, entonces, ¿qué más podemos concluir? Aquí podemos decir entonces que esto se llama conservación de la potencia. Y esto es una ley que se llama así, ley de la conservación. Ley de la conservación de la potencia. ¿En qué consiste esa ley? Entonces me está diciendo que tenemos un sistema. Aquí tenemos una fuente. Y aquí tenemos una cajita. Se supone que yo lo que conecté aquí, la potencia de entrada, y aquí tengo la potencia de salida. Se supone entonces que la potencia que entra tiene que ser igual a la potencia que sale. Si lo vemos de otro punto de vista, esto es potencia suministrada tiene que ser igual a la potencia, De salida. sí, o se va a llamar absorbida. ¿Cómo dinero? Absorbida, o sea, la que, Absorbido. sí, la que, por decirlo así, la que se está tomando el circuito, Suministrando. Lo que está suministrando. sí. Bastante raro, pero ya entendemos. Entonces comprobamos por este método que en los circuitos existe esta ley de conservación de la potencia. ¿Por qué se requiere eso? Porque no queremos que nuestro sistema disipe o absorba más de lo que lo estamos inyectando. Recuerden que hay una ley de la conservación de la energía. ¿Sí recuerdan qué dice esa ley? No me acuerdo. Ustedes recuerdan por allá que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se transforma, sí. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con esto. La estamos simplemente pasando de un lado a otro. Y también está relacionado con otra ley que se llama ley de la conservación de la carga. Y con estas dos leyes, Mira, es como parecido a la ley distributiva, ¿no? Que a pesar de que esté en cualquier parte, pues se va a mantener sí, siempre en la misma potencia. ajá, y la carga también, porque los La carga. electrones van a quedar circulando. No tienen por qué aumentar ni disminuir la cantidad de electrones que estamos transportando. Y eso se llama ley de conservación de la carga, que está relacionada con la ley de la conservación de la potencia. Entonces, si observamos este circuito, podemos concluir que cuando tengamos resistencias en serie en un circuito eléctrico, la corriente es la misma. Lo que va a cambiar van a ser
las caídas de tensión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a hacer los mismos elementos, pero conectados de forma diferente. Vamos a tener nuestra fuente de voltaje, que es de 10 voltios, ¿cierto? Pero las resistencias las voy a conectar de forma diferente. Voy a hacer que compartan los mismos nodos con la fuente de tensión. Eran 2K, ¿no? 2K, 5K, 6K. Bueno, esto es kiloohmios, esto es kiloohmios y esto es kiloohmios. Entonces aquí están conectados en paralelo. ¿Por qué están conectados en paralelo? Porque esta fuente, el positivo de la fuente, está conectado con este extremo de la resistencia. También está conectado con este y con este. Recuerden que esto solo, todo esto es un único nodo. ¿Por qué es un único nodo? Porque no tenemos ningún otro elemento conectado entre ellos. Y lo mismo me va a pasar. Pero, Entonces simplemente tengo dos nodos. Este es el nodo 1 y este es el nodo 2. Entonces recuerden que nuestro objetivo con este circuito es llegar a algo, una fuente de voltaje con una única resistencia. Vamos a llegar a este símbolo. Bueno, no sé si les había, para recordarles, no sé si les había comentado, las resistencias, ¿cómo se simbolizan? Si ustedes se dan cuenta, por lo general yo pinto tres picos a ambos lados. ese es el símbolo. Ese es el símbolo. Ajá. Entonces necesito hallar esta resistencia equivalente, o también se llama resistencia total, como ustedes la quieran denominar. ¿Para qué necesito la resistencia total? Recuerden que si yo conozco la resistencia total, yo puedo hallar la corriente, y si conozco la corriente, puedo calcular la potencia. Aquí entonces lo que tenemos que recordar es que cómo calcular esa resistencia equivalente. Hay una fórmula general que me dice que es 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Yo lo puedo aplicar directamente y diría entonces que es 1 sobre, aquí 1 dividido, lo puedo hacer como 2K o 2000 para que les quede más fácil en la calculadora, más 1 sobre 6000 más 1 sobre 5000. ¿Cuánto les da esa operación?
Cuando hacen la calculadora, tienen que tener cuidado con los paréntesis. Les recomiendo colocar paréntesis para hacer esta operación. Da 1153,84. 84, 61, 54. ¿Me repite más, por favor? 1153,84, 84, 61, 54. Bueno, tenemos como 84, 61. O sea que esta resistencia es de este valor. Eso es el método general para hacerlo. Hay otra forma de hacerlo. Voy a explicársela también para que ustedes sepan. Aquí, esta fórmula aplica para n cantidad de resistencias. Si yo tengo 80 resistencias en paralelo, es mejor aplicar esta fórmula, no lo que voy a hacer ahorita. Otra forma de resolver este circuito entonces voy a partir de este y voy a empezar a reducirlo. Aquí está 2K. Pero aquí ya no voy a colocar 6K, aquí voy a colocar 11. 11. voy a llamarla RQ1, R equivalente 1. Entonces voy a decir que R equivalente 1 es igual a 6K por 5K sobre 6K más 5K. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy arrancando de la resistencia más lejana hacia la fuente. Siempre me voy a venir de lo más lejano hacia la fuente. ¿Cuánto les dio eso? Dos mil setecientos veintisiete punto 2727. Y esto está en ohmios. Listo. Esto sigue siendo 10 voltios acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar estas dos resistencias. Entonces me queda que es la fuente y me va a quedar una única resistencia. Esto es de 10 y aquí me va a quedar la resistencia total. Pero esta resistencia total, ¿a qué va a ser igual? A 2 kilo ohmios por la resistencia Q1 sobre 2 kilo ohmios más la resistencia Q1. Si reemplazo, entonces es 2 kilo ohmios. Bueno, como la otra la tengo en 2700, voy a colocar esta en 2000. Liliana, baja al baño. 2000. Ah, podemos silenciar los micrófonos. 2727,
sobre 2000 más 2727.2727. ¿Cuánto les da esto? Mil ciento cincuenta y tres punto 846. 1153. ¿Punto qué? 846. 846 ohms. Vamos a compararla con la anterior. Uy. ¿Nos dio diferente o nos dio la misma? Llegamos a la misma resistencia, ¿cierto? No importa el método. El detalle aquí es que me voy a demorar un poquito más. Mientras se aplico la fórmula para todo el circuito, se puede realizar. ¿Qué fue lo que hice aquí? Aquí fue lo que hice multiplicar una fórmula que es R1 por R2 sobre R1 más R2. Esta fórmula solamente aplica para dos resistencias. Y lo que vamos a hacer ahora es entonces, ¿cuánto nos da entonces? Conozco la resistencia total. Recuerden que puedo calcular la corriente total. Corriente total va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia equivalente. Voltaje total 10 voltios. Y la resistencia equivalente 1153.846. ¿Cuánto nos da eso? 8.666 por 10 a la menos 3. Ah, claro, repito, me alcancé a escuchar. 8.666 por 10 a la menos 3. Recuerden que 10 a la menos 3 es 1000.